Mañana maravillosa, un poquito caluroso, pero por la bendición de Dios estamos de pie. Yo quiero pedirte que abras tu Biblia en la carta a los Romanos. Ahí vamos a leer un versículo que va a servir como base y vamos a ver lo que el Señor tiene preparado para nosotros hoy en esta mañana. Padre eterno, Señor Dios, gracias te doy en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar de pie, Señor. Hoy tu pueblo está reunido aquí con un propósito, Señor, primero de darte la gloria y la honra, de honrarte, Señor, con nuestros bienes, con nuestras primicias. Y ahora, Padre, te pedimos que sea tu Espíritu Santo el invitado de honor y que hable a nuestra vida. Tú conoces la necesidad de tu pueblo y que hoy, Señor, este siervo que está delante de ti sea solamente un instrumento que tú utilizas para edificación de tu pueblo y restauración de aquellos que necesitan restauración, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En Romanos 5 vamos a leer ahí un verso que es el versículo 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí este texto es un texto que nos deja una gran enseñanza, y si quisiéramos ponerle un título al tema, seremos la depravación total o la depravación del hombre, como le quieras poner. Y aquí nos enseña, hermanos, que el ser humano está en una condición incurable. Si lo titulamos la depravación total, cuando nosotros oímos la palabra depravación, por lo general lo asociamos con alguien que tiene una conducta totalmente fuera de lo normal, que a nuestros parámetros humanos no califica para ser parte de la sociedad. Ahora bien, si nosotros ponemos la depravación total en el parámetro de Dios, ahí nos vamos a dar cuenta que el ser humano, conforme a la santidad de Dios, no tenemos ni los más mínimos requisitos para ser parte del pueblo de Dios, porque no tenemos las cualidades que Dios nos crió en su máxima expresión. Con esto no estoy diciendo que el ser humano no tenga cosas buenas, sino que claro que hay hábitos buenos, hay cosas buenas en el ser humano que uno pudiera decir, ¿por qué las hace? Porque tenemos, como dice, creo que es allá en Génesis 1, verso 27, estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Allá en Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre y a la mujer a imagen de semejanza los crió Dios, varón y hembra. Y luego dice, los bendijo, allá en Génesis 1:27-28. Entonces tenemos la imagen de Dios. Y si nosotros vemos o sabemos que Dios es bueno, que Dios es bondadoso, que Dios es amor, que Dios es compasivo, que Dios es justo, es normal que el ser humano en ocasiones tenga esos pequeños detalles o tenga pequeñas manifestaciones de santidad. Pero eso no significa que el ser humano pueda alcanzar la perfección o pueda ser justo o ser santo en la perfección. ¿Por qué? Porque estamos en una herencia que Adán nos fue dejando. Y es lo que dice que este texto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y luego después del pecado vino la muerte, y después de eso el pecado se fue transmitiendo de generación en generación. Es una herencia caída, pecaminosa que tenemos. Y como esa herencia es algo que vamos heredando, no la podemos evitar. No la podemos evadir por muy buenos deseos que tengamos, o que uno diga, no, es que yo soy un descendiente lejano de Adán. Pero la herencia ahí lo traemos. Es más, ahorita hay la facilidad que si tú quieres ver desde dónde viene tu herencia genealógica, hermano, te pueden hacer un libro de dónde viene hasta que llega allá al principio de Adán. O sea, la ciencia tiene tantos avances médicos que te pueden ayudar a descubrir cómo tu genealogía va pasando hasta que llegas a Adán. Entonces de ahí venimos todos y venimos cargando una herencia, por así decirlo, maldita. Una herencia que el ser humano va arrastrando y que no le permite realizarse como Dios lo creó. Algunos me pueden decir, hermano, pero ¿qué culpa tengo yo? Este mismo pasaje de Romanos 5 nos enseña que así como por uno murieron todos y pecaron todos, también por uno fuimos justificados.
donde han encerrado a jóvenes, buenos estudiantes, y los han encerrado por algún tiempo en algún lugar, y la reacción de ellos siempre es rebelarse y hacer lo malo, porque esa es la naturaleza del ser humano. Y es lo que la Biblia enseña allá en el libro de Génesis 6, versículos 5 y 6. Dice que cuando Dios vio que los hombres se empezaron a multiplicar, ¿cuál era el deseo del hombre? De hacer el mal. Génesis 6, versos 5 y 6, si alguien lo quiere leer. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Amén, hasta ahí lo vamos a dejar, porque esa es la herencia que traemos. Una herencia caída, una herencia pecaminosa, una herencia de depravación, que no podemos elegir lo bueno. No podemos, porque simplemente el mal, o como la Biblia dice, el pecado o la carne mora en nosotros, y eso nos hace hacer lo malo. Y por eso el apóstol Pablo aquí nos está diciendo: todos traemos esa herencia genética que no la podemos evitar, y por lo tanto siempre vamos a estar tentados a hacer lo malo. Ahora bien, eso no significa que para eso no hay remedio, que para eso no haya solución, porque ahí mismo la Biblia lo dice en el versículo más adelante, que así como el pecado entró al mundo por un hombre, también la vida viene por un hombre. Entonces uno puede dejar de hacer lo malo cuando uno entiende primeramente que necesitamos la ayuda de Dios, que necesitamos que Dios intervenga a nuestra vida. Es cuando Dios puede hacernos la diferencia, es cuando Dios empieza a ayudarnos, porque como la Biblia lo dice, el hombre está inclinado hacia lo malo. Por muy buenos deseos que tengamos, siempre nuestra inclinación va a ser hacia el pecado, hacia la maldad, hacia la desobediencia, hacia la rebeldía. Y esa es la condición que los seres humanos vivimos, como vivimos en un mundo de aunque tengamos las posibilidades de hacer lo bueno, siempre terminamos haciendo lo malo. ¿Y es por qué? Porque hay una depravación y hay una situación en la cual lo único que nos puede ayudar es lo que la Biblia dice aquí en el versículo 17. Pues por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, del don, de la justicia. Así como la transgresión de uno vino a condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. O sea, el apóstol Pablo aquí está diciendo: mira, todos nacimos con una herencia, con un problema incurable, pero en esa herencia Dios tuvo misericordia y envió también el antídoto o la medicina. ¿Cuál es la medicina? El versículo 17 lo leímos, fíjense cómo lo dice. Pues por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Pero luego dice en el mismo versículo 18: mucho más reinará la vida. ¿Por qué? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, que es Cristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Aleluya. O sea, cuando una persona primero entiende que no puede por méritos propios hacer lo bueno y se reconoce, como creo que es aquí en Romanos 3, verso 10 en adelante, reconoce lo que Pablo decía, la condición humana. Y Pablo decía que no hay justo ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda lo bueno. Allá en Romanos 3, versículo 10, estoy haciendo esos textos. O sea, cuando el ser humano se da cuenta su incapacidad y recibe la gracia de Jesús, por la gracia de Dios, le dice aquí Pablo, el don de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Empieza a transformar esa condición del ser humano y nos empieza a formar con cualidades con las cuales Dios nos había creado al principio. Esas cualidades que cuando el pecado entró en el mundo fueron opacadas por la desobediencia. Entonces no es extrañarnos de que el ser humano por méritos propios no pueda hacer lo bueno. No es extrañarnos de que el ser humano, aunque anhele hacer lo bueno y nos ponga quizá, como le digo, ha habido experimentos que se han hecho con los jóvenes universitarios donde los encierran por algún tiempo para ver cuál va a ser su reacción a largo plazo.
hermano, el más débil. Que uno pudiera decir, ¿cómo es posible eso si el ser humano somos capaces de amar? Si el ser humano fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero el problema es porque traemos esa herencia genética, esa herencia adámica, que venimos arrastrando y que nos hace actuar como personas que no tienen temor. Y eso es algo que ha venido desde el Génesis, desde la creación del ser humano, la inclinación hacia lo malo. Entonces por eso Pablo dice, así como el pecado entró por un hombre al mundo, también la gracia de Dios por uno entró. Pero entró ¿para qué? Para que aquellos que primeramente reconociéramos que necesitamos de Dios, pudiéramos decirle, Señor, yo reconozco que aunque provengo de buena familia, aunque tengo buenos principios, lo único que me va a mantener con los parámetros que tú diseñaste es tu gracia. Es tu gracia, es tu misericordia. Eso es lo que va a hacer la diferencia, porque le digo, la Biblia nos enseña que no hay quien pueda hacer lo bueno. La inclinación del hombre es, en ese ser que leyó el hermano hace ratito, de continuo a ser mal. Y por eso vemos personas que uno dijera, ¿qué fue lo que lo impulsó a hacer lo malo? ¿Qué fue lo que hizo que esta persona actuara como actúa actualmente? Simple y sencillamente su condición de carne, de pecado, que lo impulsa a moverse egoístamente. Ahora bien, nosotros podemos seguir manteniendo nuestro egoísmo, podemos seguir caminando o actuando de esa manera, o podemos recibir la gracia de Jesús. Podemos recibir lo que dice aquí el versículo 17, una gracia abundante, de la cual Dios nos hace partícipes a través de la fe, de la cual Dios nos ayuda a que mantengamos esa comunión con Él. Entonces una persona puede decir, no, hermano, es que yo no puedo cambiar. Es que yo, ¿qué culpa tengo de que Adán le haya fallado a Dios? No es de que tú tienes la culpa, es de que aunque Adán pecó, te heredó una herencia caída. Tú y yo somos responsables de qué hacemos ahora que sabemos que no solamente está el pecado, no solamente está la maldad, ahora sabemos que también está la gracia de Dios. ¿Cómo respondo yo al don o al regalo que Dios me está diciendo? Yo puedo responder como mucha gente lo hace, ignorando o diciendo, no, es que yo considero, es que yo creo. Pero cuando tú consideras y tú crees que eres más sabio que Dios, eso te va a llevar a la condenación. Hay un dicho popular que dice, el mundo, que de buenas intenciones están llenas los panteones, ¿verdad? Gente que creía bien, que anhelaba cosas buenas, pero nunca las ejecutó. ¿Por qué? Porque no se dieron cuenta, como dice San Juan 15, que separados de mí nada podemos hacer. Porque ese es el problema del ser humano, que su condición está inclinada hacia lo malo. Otra condición que tiene el hombre, está imposibilitado para hacer lo bueno. O sea, estamos caídos, estamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado que venimos engendrando, y ese mismo pecado o esa misma herencia nos imposibilita para hacer lo bueno. Dije lo que dice ahí Juan 15, versos 4 y 5. Romanos 8, verso 7. Versos 4 y 5. Aleluya. Dice lo que dice. El hombre está imposibilitado para hacer lo bueno. Por eso le dice Jesús, permanece. O sea, si una persona quiere dar frutos, una persona quiere hacer lo bueno, ¿qué es lo que debe hacer? Seguir sus principios, seguir creyendo que no, permanecer en Jesús, que Él sea el centro de tu vida, que sea Él quien gobierne. Y cuando Él toma el control de una persona, en aquella persona empieza a ser diferente. Porque hermano,
todos conocemos cómo éramos los que nacimos en un mundo caído. Hermano, cuando no teníamos el temor de Dios en nuestro corazón, ¿cómo éramos? Si había la oportunidad de robar, robábamos. Si había la oportunidad de hacer el mal, lo hacíamos. Que a veces no lo teníamos, ¿por qué? Porque la gracia común de Dios nos sostenía. ¿Cuál es la gracia común de Dios, hermano? La que hace que el ser humano no ejerza toda la maldad de la cual somos capaces de hacer. ¿Sabías, hermano, que si no fuera la gracia común de Dios, el ser humano nos volveríamos peores que Satanás? Entonces, Dios, ¿qué tiene que usar en su gracia como para refrenar la maldad del ser humano? Usar los gobiernos. Entonces dice la Biblia que el que trae la espada no en vano la trae, sino la trae para el malo, para el perverso. Entonces, como una persona dice, no, oye, si yo robo, si yo mato, si yo hago esto, yo hago aquello, las autoridades están ahí para llevarme preso. Esa es la gracia común de Dios, que el Dios, creador de todo el universo, pone las autoridades para refrenar la maldad del hombre, para refrenar lo malo que podemos hacer. Puede poner también el trabajo y muchas otras cosas, la familia, porque una persona dice, no, es que yo no voy a portar bien, porque en esta empresa me dan de comer y por eso no la voy a robar o no voy a hacer otra cosa por el trabajo. O el otro, no, es que, ¿qué va a decir mi familia si yo hago esto o yo hago aquello? Esa es la gracia común de Dios que nos impide ejercer toda la maldad de la cual estamos capacitados para hacer. Entonces, por eso dice el Señor Jesús, si ustedes permanecen en mí y yo en vosotros, es cuando el ser humano empieza y puede dar frutos, puede cambiar esa herencia adámica por esa gracia de Dios, la cual nos restaura a la condición que habíamos perdido en el jardín del Edén. Podemos volver a tener esos atributos con los cuales Dios nos creó. Por eso tú vas a encontrar en el mundo gente buena, pero también vas a encontrar en la iglesia gente mala. ¿Por qué? Porque hay gente buena en el mundo que, aunque no tienen a Dios en su corazón, tienen atributos de Dios. Tienen atributos con los cuales los dio Dios. Pero también vas a encontrar en la iglesia que personas que dicen, yo amo a Dios, yo vivo conforme a la voluntad de Dios, pero su comportamiento es todo lo contrario, que no han valorado lo que Dios les está dando. Entonces aquí vemos primero que el ser humano está jalando una herencia caída, que a la cual no puede huir ni por muy lejos que se vaya o se aparte, diga, aquí me voy a hacer mi mansión, mi casa, alejado de todo mal comportamiento. Pero una persona o una familia o una comunidad puede estar totalmente aislada, pero la maldad la traen en su corazón. Y era una lucha que Pablo tenía. Dice, yo con mi mente o con mis deseos anhelo servir a Dios, pero dice, hay otra ley en mis miembros que me lo impide, y ya no hago lo que quiero, sino aquello que aborrezco es lo que yo hago. ¿Por qué? Porque es la condición del ser humano. Entonces lo que Dios nos está enseñando es primero que si queremos salir de esa herencia adámica, tenemos que entender que estamos en una condición incapaces de salir, una condición que nos impulsa hacia lo malo. Segundo, que no podemos hacer nada para liberarnos, que lo único que podemos hacer es echar mano a la gracia de Dios, reconocer que yo soy malvado, aunque quizás no ande robando, no ande matando como otro que yo considero peores que yo, pero que no puedo hacer lo bueno. Porque por muy buena persona que yo me considere ante el parámetro de Dios, ¿cómo estamos? Hermano, si no sé si está leyendo la historia de Pablo, pero Pablo fue uno de los más fieles servidores a Dios. Y cuando él escribe la carta a los Corintios, ¿qué fue lo que dijo? Aunque yo de nada tengo mala conciencia, todos pueden opinar bien de mí, todos pueden tener, ese es el gran apóstol, pero dice, yo no me confío, porque es Dios quien puede dar la última palabra. Porque uno puede decirme, hermano, vaya, qué saludable me siento, pero cuando vas y te haces un examen médico, ¿cómo sales en ocasiones? Oiga, me dice que su azúcar aquí anda a 300. Dice que su presión anda acá, o mire, aquí tiene
cáncer o tiene una enfermedad, tiene esto y no habías notado ningún cambio en tu cuerpo. ¿Por qué te considerabas sano? Y a veces así pasa en la vida. Entonces lo que Pablo le está diciendo aquí en la carta a los romanos es la realidad de la humanidad, que venimos cargando una herencia caída, una herencia que nos imposibilita para hacer lo bueno, que Jesús tuvo que decir: miren, permanezcan en mí, porque si se separan de mí, nada podréis hacer. Y esa es la condición. Lo mismo dice aquí en Romanos 8, verso 7. Dice lo que dice: aleluya. Dice lo que dice. O sea, ¿cómo está el ser humano? Aunque la persona, como dijo Pablo, quiera portarse bien, es más, tú lo puedes ver en la sociedad actualmente. Viene el 10 de mayo o viene Navidad, donde la gente supuestamente es más espiritualidad. El 10 de mayo, donde los hijos se acuerdan que tienen mamá. Y en ese tiempo, el 10 de mayo, se levantan, le ponen mañanita, le llevan flores, le llevan regalitos. Pero ¿qué tal pasando el 10 de mayo? Se olvida, ¿verdad? Se acaba ese amor, se acaba aquello. ¿Por qué? Porque las intenciones ahí están, los deseos ahí están. El problema es que también está la naturaleza caída, de que ya pasó Navidad o ya pasaron los días de amor y amistad, y luego empieza el yo. Empieza a enfocarse el ser humano en sus necesidades, y como le digo, es por la condición que el ser humano trae desde Adán. Esa condición que no nos podemos despegar a menos que reconozcamos nuestra incapacidad, que reconozcamos que necesitamos que Dios intervenga, y cuando reconocemos eso es cuando nos acercamos a Él, es cuando nos apegamos a Él, es cuando Él se vuelve el centro de nuestra vida, y es cuando el ser humano empieza a dar resultados. Por eso la importancia, hermanos, lo que dice en Hebreos 10, no dejar de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque de estar congregándome es cuando Dios me está instruyendo, es cuando Dios me está guiando a lo que debo de hacer. Es la palabra de Dios la que va ejerciendo un poder sobre mí. ¿Se acuerdan en una ocasión lo que dijo Jesús a sus discípulos? Vosotros estaréis limpios por la palabra que yo os he predicado. La palabra de Dios es la que puede controlar el comportamiento del ser humano. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos la palabra de Dios, no sabemos lo que es pecado. Es más, Pablo aquí lo escribe aquí en Romanos 5, donde leímos un poquito más adelante, versículo 13, dice: pues antes de la ley había pecado. El problema es que cuando no había ley, pues no se sentían las personas pecadoras. Cuando una persona, hermanos, no lee este libro, ¿qué es lo que pasa? Una persona no se siente bien, ¿verdad? Porque su conciencia, su comportamiento quizás es mejor que el fundamento que está ahí. Pero cuando ya uno empieza a leer este libro, uno se da cuenta que a la luz de este libro, que es la palabra de Dios, hay muchas cosas que no están bien delante de Dios. Que quizá mi comportamiento con la sociedad, con la familia, con los amigos es totalmente equivocado. Y es lo que Pablo le está diciendo aquí. Mira, dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se culpa. O sea, mientras Moisés no había escrito la ley, la gente no sabía que desear lo que el prójimo tenía no era pecado, que la avaricia no era pecado. O sea, la gente no lo tenía, es normal para el mundo. Entonces es lo que hace Dios. Dice: bueno, si tú quieres saber tu condición, quieres saber cómo estás delante de mí, empieza a estudiar la Biblia. Por eso Jesús dice: miren, ustedes no se separen de mí, manténganse cerca de mí y de mi palabra. ¿Para qué? Para que a través de mi palabra podemos examinar cómo estamos delante de Dios. Porque como les digo, o sea, el problema del ser humano es incurable, es algo que no lo
traemos. Es como el que tú digas, bueno, yo voy a dejar de ser parte de mi familia. Pero si te hacen un ADN, tu mamá sigue siendo tu mamá, tu papá sigue siendo tu papá. O sea, tu herencia genética, ahí la vas a traer, aunque tú te cambies el nombre, te cambies el apellido, te cambies de ciudad o de país, sigue siendo de la familia fulana de tal. No puedes cambiar tu sangre, tu ADN, ahí lo traes, tu código genético, ahí lo traes, y es lo mismo con el pecado. Tú puedes decir, no, es que yo no tengo ninguna relación con nada, pero te vas a la genealogía y te vas a dar cuenta que sí. Entonces Dios tuvo que enviar a su Hijo para darnos una oportunidad de volvernos a ese principio. Entonces, ¿a dónde vamos? Como dijimos, el hombre viene arrastrando una naturaleza caída. El hombre es imposibilitado para hacer lo bueno o buscar lo bien, que dice aquí. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Separado de mí, nadie puede hacer lo bueno. Luego dice allá en San Juan 8:43, que no quiere leer conmigo. 1 Corintios 2:14 dice, no hay quien entienda. Amén. O sea, el hombre que no tiene a Dios, ¿cómo vive? Como le digo, incapaz de entender lo que es bueno y lo que es malo. Él no puede comprender eso, dice, porque para él son locura. Pero cuando ya tú tienes a Jesús, cuando tú tienes el conocimiento, cuando Dios empieza a pasarte por sus reyes, es cuando Dios empieza a restaurar el conocimiento de las cosas. Entonces, ¿cuál es el mensaje que Dios nos quiere enseñar en esta mañana? Primero, que entendamos que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero que esa imagen y semejanza de Dios se rompió en el momento que el pecado entró al mundo. Se rompió y por años o décadas y generación tras generación ese pecado reinó en el mundo, condicionó a la humanidad hasta cuando viene Cristo. Ya cuando viene Cristo, si la persona quiere seguir alejado de la gracia de Dios, ese es problema de ellos. Ese es problema de la sociedad, pero no problema para aquellos que hoy tenemos este libro. ¿Por qué? Porque cuando ya entendemos o tenemos este libro y empezamos a entender, Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, en otras palabras, que cuando yo le creo a Dios y sé que es verdad que Él me creó a su imagen y semejanza, y esa imagen y semejanza se rompió en la desobediencia de Adán, ahora Dios envía la solución, que la solución es poner mi confianza en Jesús. Esa fe en Jesús hace que mi enemistad que había entre Dios y yo, y esa enemistad que hacía que aunque yo tuviera las mejores condiciones de vida, siempre elegía lo malo, ahora puede cambiar mi situación. Ahora ya como creyente, mi situación de elegir lo malo me hace cambiar de rumbo. Entonces, es lo que Dios está diciendo. Mira, tú tienes que saber que fuiste creado a mi imagen y semejanza, te pudiste descargar por muchos años, pero hoy está la solución. Y ese es el mensaje central. De que si una persona dice, no, es que yo no tengo la culpa, yo soy malo porque Adán fue culpable, es porque no ha entendido que también, así como en Adán todos pecaron, todos murieron, en Jesús todos tenemos la oportunidad de decir, mira, yo no quiero seguir siendo así. Yo puedo cambiar mi situación. Yo puedo ser diferente porque eso es lo que Dios vino a hacer. Aquellos que estábamos, como dice la Biblia, como ovejas sin pastor, viene Jesús a decirle, mira, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor mi vida o su vida da por las ovejas. Entonces, si una persona dice, no, hermano, es que yo sigo o hago lo malo porque es una herencia caída, es porque no se ha entendido primero que separado de Dios no podemos hacer nada y que necesitabas que la gracia de Dios empezara a obrar en tu vida. Entonces, hoy en esta mañana, hermano, la iglesia tiene que entender esos principios. Primero, que eres una persona que necesita la gracia de Dios para levantarse
del lugar en el que estabas. Que necesitas que Dios empiece a tomar el control de tu vida. Porque le digo, podemos tener desplantes de buenas personas, podemos tener desplantes de misericordia, pero no podemos tener la esencia de Dios si no reconocemos nuestra condición humana. Para que una persona pueda ser curada de alguna enfermedad, ¿qué es lo primero que necesita? Hermano, si tú dices, no, es que yo me siento bien, es que yo me siento fabulosamente sano, pero si el rayos X o el estudio que te hiciste arroja lo contrario, y tú dices, no, lo que pasa es que yo me siento bien, hermano, no te vas a curar. Tu enfermedad va a seguir avanzando hasta que cuando menos acuerdas te vas a morir. Y es lo mismo en lo espiritual. Si una persona no dice, es que yo hago lo que hago es por mi condición pecaminosa que estoy arrastrando por generaciones, hermano, esa persona no viene de arrepentimiento. ¿Sabías, hermano, que hay personas mucho más santas que nosotros que van directo al infierno? Personas que tienen mayor obras de calidad que nosotros que van derecho al infierno, o que incluso están allá pagando por sus errores, que son personas que uno dijera, pero si son almas de Dios, hermano, hasta el mundo les hace monumentos, hace memoriales para recordar las buenas obras que hicieron aquellas personas. Mas sin embargo, su vida espiritual fue marcada por desobedecer y no reconocer que necesitaba a un Salvador. El mundo les hizo un monumento porque dijeron, no, es que él hizo esta obra a favor de la humanidad. Pero una obra buena no restaura todo lo malo que el ser humano puede hacer. Entonces es lo que Jesús está diciendo, por lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Traemos una herencia que nos impulsa hacia lo malo, una herencia que nos impide hacer lo bueno, una herencia que no nos permite discernir entre lo bueno y lo malo. Dice, ahí donde le dio el hermano hace ratito, ahí en 1 Corintios 2, ¿se acuerdan? El hombre natural no entiende que sus aparentes actos de misericordia lo alinean a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque uno puede hacer una cosa buena, pero 3 o 4 malas. Podemos tener un desplante de buena calidad, pero ¿cómo es nuestro comportamiento ante la sociedad? Entonces ahí lo único que nos resta, o lo que Dios quiere, es que entendamos que si queremos estar aprobados delante de Dios, echar mano de la gracia, echar mano de esa gracia abundante que dice Pablo, que ha sido derramada por su Hijo. Entonces, si tú encuentras personas buenas, primero entiende que es porque están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Si encuentras personas malas, es porque no han entendido, o es más, si nosotros mismos somos malos, es porque no hemos entendido que necesitamos de la gracia de Dios. Entonces, hoy te invito, hermano, que aprendamos estos principios y la vida cristiana va a ser diferente. Vamos a estar dejando, o vamos a estar de decir, no, es que fulanito o es que fulanita. Es cuando ya uno entiende, como Pablo decía, yo con mi mente sirvo a Dios. Yo con mi mente quiero hacer lo bueno, pero mis miembros. Y cuando no tienes ese conocimiento, es cuando una persona dice, no, es que el diablo, hermano, es que fulanito, es que la sociedad, no es la sociedad, no es el mundo, es el ser humano caído. Es el ser humano. Le digo, se han hecho experimentos, ahorita hay la facilidad de buscar con personas, con jóvenes, que los encerraban para ver cuál iba a ser su comportamiento. Y siempre fue que el ser humano, a pesar de tener las mejores condiciones, los mejores ejemplos, se decidía por lo malo. Y ellos decían, esta es la sociedad en la que vivimos. Si nosotros vemos la maldad, muchas veces dicen, no, es que el mundo está totalmente gobernado por Satanás. Pero déjame te digo algo. Según la Biblia dice que va a haber un tiempo que va a englobar 1000 años donde el diablo va a ser atado. ¿Y sabes qué es lo que va a suceder?
El ser humano es el que hace cosas peores que las que hoy está haciendo y echándole la culpa a Satanás. Porque la condición humana del ser humano es mala. Dice Romanos 3, 10 al 12. Ya para terminar, dice cómo dice Pablo o cómo describe al ser humano. Romanos 3, 10. Dice, como está escrito, dice, no hay justo ni uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. O sea, ese es el problema del ser humano. Que todos nos descarguemos, todos nos desviemos, todos estamos caídos. Entonces Dios tiene que enviar a su Hijo, tiene que restaurar a través de la fe en su Hijo la condición humana. Entonces es lo que Dios quiere en esta mañana. Primero, que como iglesia o como sociedad reconozcamos que tenemos un problema, y es un problema espiritual y moral, que no lo vamos a solucionar con nada que no sea la gracia de Dios. Y cuando esa gracia de Dios se manifieste en abundancia en nosotros, es cuando nuestra forma de vida va a ser transformada. Ahí vamos a ser buenos padres, buenos hijos, buenos esposos, buenas familias, porque como seres humanos, con la gracia de Dios en abundancia, podemos dar el fruto que Dios quiere. Ponte de pie, vamos a orar. Padre bendito, Señor Dios, hoy en esta mañana, Padre, a través de tu palabra hemos reconocido que hay muchas fallas, muchos errores en nuestra vida, Señor. Y hoy, Padre, a la luz de tu palabra, nos hemos dado cuenta, Señor, lo que tu palabra enseña. Que no hay justo ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero hay una esperanza, Padre, que tú viniste para mostrarnos, Padre, que así como la muerte y el pecado habían reinado por muchas generaciones, también tu gracia tenía la capacidad de restaurar, Padre, esa condición la cual se perdió allá en la desobediencia de la primera familia humana. Por eso hoy en esta mañana, Padre, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, la gracia también puede abundar para con todos aquellos que estamos escuchando este mensaje. Ya no tenemos excusas de decir, es que la culpa fue de fulano, porque ahora tenemos la solución, y la solución es nuestra fe en ti, nuestra confianza en ti, Padre. Por eso hoy, Señor, yo delante de ti quedo libre, y cada uno de nosotros va a ser responsable de cómo reaccionamos a esa gracia que tú has enviado, Padre. Bendice a tu iglesia, Padre, y bendice a cada uno de los que estamos aquí. Y si hay alguna necesidad en tu pueblo, te ruego que conforme a tu gracia y a tu misericordia, esa necesidad sea suplida, Padre. Oramos también, Padre, por aquellos hermanos que van a viajar de este país hacia otro, que en ese trayecto que ellos tienen planeado seas tú apoyándoles, Señor. Si es que tiene que ser intervenido en aquel país, Padre, que tu siervo tenga la potencia, tenga la fuerza y tengas los mejores médicos preparados para que sea intervenido, Señor. Pero si a ti te place dar sanidad a través de tu gracia, que también sea una obra para darte la gloria a ti, Padre. En el nombre de Jesús, oramos por tu iglesia que está reunida en este lugar, que tú en todo momento nos ilumines para tomar las mejores decisiones. No permitas, Padre, que este mensaje caiga en saco roto, sino que nos levante y nos restaure como una iglesia poderosa, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén.